de preparación para el examen parcial, para el examen, perdón, de recuperación, que es el día miércoles. Como ustedes saben, va a ser en Classroom porque la plataforma de Moodle todavía no está del todo disponible para que ustedes puedan entrar ahí a hacer el examen. El, ah, Aunque de acuerdo con el normativo de evaluación se va a evaluar todo lo que vimos en el semestre, el refuerzo estará enfocado en el capítulo 8 en adelante. El último capítulo ya no lo abarcamos, entonces pues ese no va a ser evaluado. Entonces voy a compartirles las presentacionnes que ya conocemos, y si ustedes, es solamente, como les digo, es un repaso. Voy a volver a repetir, digamos, brevemente todo lo que trabajamos, y para que ustedes lleguen bien preparados para su examen. El, Ustedes saben, por las características ahora de la modalidad, eh, la mayoría de estudiantes pues tendrá a su alcance los libros de texto para aclarar, el libro de texto para aclarar cualquier duda. Sin embargo, si no sabemos bien primero dónde está la información o a qué se refiere lo que estamos trabajando, no será, de poco nos va a servir. Algunos han preguntado acerca de las revisiones de examen, eh, pero el, la calificación, pues ustedes saben que ahora pues no calificamos nosotros, no que se califica automáticamente, entonces es un poco difícil que haya alguna mala calificación por este mismo motivo. Entonces voy a comenzar ahora con el capítulo 8. Permítanme un momentito. Vamos a ver. Acerca del silogismo. Creo que ahí está en pantalla completa. Bueno, vamos a recordar entonces acerca del silogismo. Recordamos que el silogismo es un razonamiento. Eh, para que un silogismo sea válido, debe cumplir 7 reglas. Les recordamos que debe cumplir todas las reglas, no solamente una o dos, sino que todas las reglas. Por lo tanto, es importante que memoricemos todas para poder ir verificando si cumple. Hay que verificar regla por regla para asegurarnos de no saltar ninguna o que se nos haya pasado. Eh, ¿Cómo vamos a saber si es válido o no? Únicamente vamos a ver la estructura del silogismo y a conocer las reglas. Con que falte una regla ya es falacia. Recordamos que estamos trabajando las falacias formales, que es cuando presentan la forma de un silogismo, como lo que vamos a ver aquí. Y también están las falacias no formales, que también van a ser evaluadas en el examen de recuperación. Cada falacia sabemos que tiene un nombre de acuerdo con la regla que ésta incumpla. Y siempre recordemos que para que sea válido debe cumplir todas las reglas. Entonces, ¿cuáles son estas reglas? La primera es que un razonamiento, un silogismo debe tener 3 términos. Esto es muy fácil de identificar. Los 3 términos sabemos, está el sujeto, el término mayor, el término medio y el término mayor, menor y el término medio. Recordamos dónde está ubicado cada uno. Aquí hay un término, otro y el tercero.
Sabemos que hay un término que está ubicado únicamente en las premisas, pero no en la conclusión, y este es el término medio. Cuando hay una falacia, cuando hay más de un término. Entonces, por eso, cuando empezamos con un razonamiento, lo mejor que podemos hacer es buscar lo primero, que tenga 3 términos. Si tiene uno de más, automáticamente es falacia de los 4 términos. La siguiente regla es que el término medio debe estar distribuido en al menos una premisa. Sabemos que las premisas son las que están, para los compañeros que no asistieron mucho a clases, sabemos que las premisas son las que están en la parte superior del razonamiento, como visualmente lo organizamos aquí. Entonces, el término medio es el que está únicamente en las premisas y no en la conclusión. Entonces, aquí, en la primera, vamos a encontrar que la palabra triángulos es el término medio. El primero es un juicio universal afirmativo y el segundo es un juicio particular afirmativo. Esto, si es universal o particular, eso pues ya yo doy por sentado que ustedes ya lo saben. Eso está en la primera parte, en el capítulo 8, entonces ahí pueden ustedes ver. Ahí encontramos entonces que el término medio en la primera premisa sí está distribuido y en la segunda no, pero la regla pide que esté distribuido en al menos una, no en las dos. Si está en las dos, pues no importa, pero si está en una es suficiente. Vamos a ver el otro caso que también está distribuida. En el segundo caso, donde dice todo triángulo es figura, es un juicio universal afirmativo y el segundo es un particular negativo. Y encontramos que triángulo está distribuido en las dos premisas. ¿Cuándo hay una falacia? Cuando el término medio no está distribuido en ninguna premisa. En la primera, por ser un juicio universal afirmativo, recordamos que el predicado no está distribuido. Y en el segundo juicio, que es un particular afirmativo, no está distribuido ninguno de los dos términos. Para esto vamos a recurrir. Recordemos que hay una tabla que está en el libro que yo les diría que la memoricen, pero ustedes la van a tener hasta a la mano si la van a consultar. Entonces, esta está en la página, les voy a decir en cuál está. Esto es parte del capítulo 8. Y gracias, compañero. En la 92 esta ya me había ido a otra página. Gracias, compañeros. Está en la página 92. Gracias, compañero. Entonces, para los que no sepan dónde está, aquí ya el compañero les dijo en cuál la pueden encontrar. Muchas gracias. Para saber si es un juicio universal, afirmativo o particular, cuál está distribuido, sujeto y predicado. Ahí está en la página 92. Les sugiero que la marquen, que estudien eso porque es fundamental. No distribuido, no distribuido. Por lo tanto, hay una falacia. La falacia del término medio no distribuido. Vamos a ver la siguiente. La siguiente regla es que debe tener al menos una premisa universal. Son premisas universales. Aquí no dice si es afirmativa o negativa, solo dice que sea universal. Por lo tanto, puede ser universal afirmativa o universal negativa. En este caso, es universal negativa, pero cumple la regla, porque dice debe tener al menos una premisa universal. Aquí en el segundo caso, en el primer caso, una universal y una particular. En el segundo, dos universales. Eso no es ningún obstáculo. Pero en la parte inferior encontramos que hay un razonamiento donde hay dos juicios particulares. Entonces no cumple la regla 5, por lo tanto, ya hay una falacia. ¿Por qué? Porque no tiene al menos una premisa universal. Luego tenemos la siguiente regla. Si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser entonces también particular. Vemos el ejemplo. Hay una premisa universal
sí, entonces ya cumple una regla. Aquí podemos verificar que vaya cumpliendo las reglas. Esto es lo que yo les sugiero que hagan en cada vez que en el examen salga un razonamiento. Es como pasar lista de las reglas. Así como ustedes pasan, es como tener una lista de chequeo que ustedes empiecen a verificar. Cumple la primera, segunda, tercera. Todas estas reglas están en el libro. Ustedes las pueden revisar cuando estén haciendo, practicando, cuando estén haciendo su examen. Pero como les digo, si no sabemos dónde está y no sabemos qué estamos buscando, o sea, va a ser por demás que tengamos el libro a la par. Universal, particular, entonces la conclusión es particular. Aquí encontramos en el recuadro un razonamiento. Universal, particular y la conclusión es universal. Entonces ahí no está cumpliendo la regla. ¿Qué dice? Que si hay una premisa particular, la conclusión también debe ser particular. La siguiente regla dice que si las dos premisas son universales, la conclusión también debe ser universal. Entonces allí vemos que las dos premisas del ejemplo son universales. Como hay una negativa, la conclusión también es negativa, pero esa ya es otra regla. Entonces, cuando no se cumple esta regla, se comete la falacia existencial. ¿A qué se refiere? Cuando hay un juicio, en la que afirma que si las dos premisas universales, la conclusión también debe ser universal. En el recuadro anaranjado vemos que son dos premisas universales y la conclusión es particular. Entonces hay una falacia. La otra regla es que el razonamiento debe tener al menos una premisa afirmativa. Allí en este caso vemos que sí hay una premisa afirmativa. También es particular, pero aquí en esta regla en concreto dice que sea una premisa afirmativa. Y ahí está, la primera es un universal negativo, particular afirmativo, la conclusión, entonces, es particular negativo. Ahí encontramos que tienen al menos una premisa afirmativa. En el primer caso solo una y en el segundo caso las dos, pero lo que importa es que sea al menos una, es lo que pide. ¿Cuándo se comete una falacia? Cuando las dos premisas son negativas. Ahí no puede haber, ese ya es un razonamiento falaz, como en el caso que vemos aquí. Negativa, negativa, no puede ser, no es válida. Otra de las reglas indica que si hay una premisa negativa, la conclusión también debe ser negativa. Entonces vamos a analizar en esta. La primera premisa es universal, la segunda es particular negativa, por lo tanto, la conclusión debe ser particular y también negativa. ¿Por qué particular? Porque hay premisa particular. ¿Por qué negativa? Porque hay una premisa negativa. Ahí lo vemos. También está la falacia de conclusión afirmativa a partir de premisa negativa, como en el caso que vemos en la parte inferior. Hay una premisa negativa y la conclusión es afirmativa. Entonces, es una falacia. Por último, tenemos, bueno, esta no es la última, pero también está la regla que si las dos premisas son afirmativas, la conclusión también tiene que ser afirmativa, como en el caso que ven allí. En el caso, en la parte inferior de la diapositiva, vemos que las dos premisas son afirmativas, pero en la conclusión hay una negación. Por lo tanto, no se está cumpliendo la regla. Podríamos pensar que sí cumple todas menos una, pero con que no cumpla una es suficiente. La séptima regla es que si un término está distribuido en la conclusión, también debe estarlo en su premisa. Esto es una de las reglas que algunas veces causa confusión, porque aquí dice, la regla es muy claro. Si está distribuido en la conclusión, también en la premisa. Aquí no se refiere a si no está distribuido. Es decir, cuando nosotros vemos un razonamiento para ver si cumple la regla 7, vamos a buscar cuál es la distribución de los términos en la conclusión. Entonces, si vemos que está distribuido en la conclusión, también debe estar en la premisa. Y si no está distribuido, entonces no importa, porque la regla es solo si está distribuido. Allí vemos algunos de los posibles casos.
si está distribuido, por ejemplo, en la primera, ningún burro es caballo, está distribuido burro y está distribuido caballo. Entonces vamos a ver cómo queda la calidad de la distribución en las premisas. Caballo sí está distribuido y burro también está distribuido. Luego vamos a ver la segunda, todo caballo es vigoroso. Aquí está distribuido caballo y vigoroso no. Entonces vamos a ver si caballo está distribuido, nos vamos a la premisa, si está distribuido. Y vigoroso, nos damos cuenta que no está distribuido. Pero no importa. ¿Por qué? Porque si en la conclusión no está distribuido, entonces no aplica la regla. La regla es solamente si está distribuido en la conclusión. Y ahí es donde vemos entonces la distribución. Muy bien. Entonces, ¿cuándo se comete la falacia del ilícito mayor? Cuando el término mayor no está distribuido está distribuido en la conclusión, pero no está distribuido en la premisa, como en este caso. Ahí vemos, veloz es el término mayor, no está distribuido en la conclusión, pero no en la premisa. Y el ilícito menor es cuando es el término menor el que sí está distribuido en la conclusión, pero no en la premisa. Ahí lo vemos, como en el caso que está allí. Aquí terminamos el capítulo 8. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna pregunta o de una vez continuamos para continuamos. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. Si no, voy a seguir, jóvenes, para que podamos avanzar. En el tiempo disponible les voy a compartir otra presentación. Esta es acerca de la construcción de silogismos. Sabemos, conocer las reglas para la construcción de silogismos es indispensable para que podamos a la vez construir nuestros silogismos. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? En el examen también es posible que vengan dos premisas y usted tenga que redactar la conclusión. Entonces, todo esto le va a servir para eso, ya sea para redactar la conclusión o para elegir la conclusión correcta, porque también es posible que sea una opción de selección múltiple y usted ahí entonces ya va a elegir cuál es la conclusión correcta. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Perdón. Primero, vamos a recordar que hay dos premisas y hay una conclusión. Esos 3 puntos significan por lo tanto. Sabemos que aquí ya debemos tener presentes todas las reglas, premisa afirmativa, conclusión afirmativa, premisa particular, conclusión particular, todos los términos, la calidad de la distribución del término medio. Todo eso ya lo debemos saber. ¿Por qué? Porque esa es la base para poder elegir la conclusión correcta. Si no la sabemos, no vamos a poder. Aquí tenemos un ejemplo de premisas. Cuando tenemos las dos premisas y de ahí teníamos que elegir la conclusión. Aplicamos las reglas. Vamos a ver. Si ningún planeta es cuadrado, esta es universal negativo. Y la otra es particular afirmativo. Entonces, como es negativo, la conclusión debe ser negativo. Y como tiene una premisa también particular, la conclusión igual debe ser particular. Entonces, ahí es donde nosotros vamos viendo cómo debe ser, cómo vamos a construir entonces el silogismo. Primero vamos a ver que haya los 3 términos. Por eso es tan importante conocer las reglas. Entonces vamos a verificar que tenga los 3 términos y vemos que hay 1, 2, 3. Cumple con la regla 1. Entonces sí es válido porque sí cumple con la regla 1. Vamos a ver la siguiente. No quiere pasar, permítanme, jóvenes.
Quiero ver si se mira. Luego tenemos, vamos a ver si el término medio está distribuido en al menos una premisa. Tenemos la misma. ¿Cuál es el término medio? El término medio aquí es cuadrado, porque es el que está en las dos premisas. Entonces vamos a ver si está distribuido en la primera premisa, sí está distribuido, porque es un universal negativo. En la segunda no está distribuido, pero no importa, porque aquí la regla es que sea al menos una premisa. Entonces ya vemos que cumple con la regla 2. Luego, la pregunta es si tiene al menos una premisa afirmativa. Para construir el silogismo, ustedes necesitan conocer las reglas. Eso es, si no conocen las reglas, no van a poder redactar o elegir la conclusión válida, porque no saben si se están cumpliendo todas las reglas. Por ejemplo, si en el examen yo coloco dos premisas y una de ellas y no cumplen las reglas, entonces usted no va a poder elegir una conclusión, porque la respuesta para elegir podría ser: no es posible obtener una conclusión válida. Pero también puedo presentar otras conclusiones para saber si usted fue capaz de encontrar que no se está cumpliendo una regla. Entonces, vamos a verificar si tiene una premisa afirmativa. Nos damos cuenta que es la segunda. Entonces, suficiente. Con que haya una, ya va a cumplir con esta regla. Luego, la siguiente regla es si tiene una premisa universal. Entonces, vamos a analizar. Aquí nos damos cuenta que la premisa universal es la primera, es una universal negativa. La segunda es particular, entonces sí cumple con la regla que habíamos determinado. Está bien. Ahora vamos a ver cuál es el juicio que debe ir en la conclusión. Si tiene una premisa negativa, entonces ya sabemos que la conclusión tiene que ser negativa. Eso es obligatorio. Entonces, por eso es tan importante que veamos cuáles son las premisas. Premisa negativa, conclusión negativa. Entonces, la conclusión debe ser negativa. Ahora vamos a ver si va a ser universal o particular. Si tiene una premisa particular, la regla es que la conclusión también va a ser particular. Entonces, aquí encontramos que la primera es una universal negativa, la segunda es una particular afirmativa. Por lo tanto, la conclusión debe ser particular y además negativa, porque hay una premisa negativa. Entonces, ahí llegamos a la conclusión que debe ser un juicio particular y negativo. ¿Cuáles son los términos? Planeta y rectángulo. ¿De dónde sacamos estos términos? Porque observamos cuál es el término medio. El término medio es el que está repetido. Entonces no puede ser ninguno de esos, porque el término medio solo está en las premisas. Ahorita lo vamos a ver. Ajá. Y luego tenemos que ver en qué orden lo vamos a colocar. Sabemos cuáles son los términos, pero podríamos poner algún rectángulo es planeta o algún planeta es rectángulo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para saber en qué orden colocar los términos en la conclusión, es que nos sirve la distribución, la regla de la distribución. ¿Y qué dice esta regla? Que el que está distribuido en la conclusión también está en la premisa. Entonces, allí vamos a ver. En este caso, cuadrado es el cuadrado es el término medio. Aquí nos damos cuenta que planeta está distribuido en la premisa y rectángulo no está distribuido. Entonces, eso nos va a dar la clave para saber cómo vamos a redactar la conclusión. Repito, cuando llegamos al punto que vamos a elegir la conclusión, ya sabemos que es un juicio particular, negativo y todo, pero no sabemos si vamos a colocar si algún planeta no es rectángulo o algún rectángulo no es planeta, no sabemos. Entonces, ¿cómo vamos a saber eso? Analizando la distribución. ¿La distribución de qué? De los términos. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es que el que está distribuido en la conclusión también está en la premisa. Entonces, veamos cuál es la calidad de la distribución en las... Está distribuido. Rectángulo, no distribuido. Entonces,
El concepto rectángulo debería estar en el sujeto y el concepto planeta deberá estar en el predicado. Entonces, ahí tenemos que algún rectángulo no es planeta. Así es como vamos a ir viendo. Aquí tenemos entonces la parte del capítulo 9 acerca de los silogismos. Vamos a ver luego tenemos el modo y la figura. Se los voy a presentar también. Ahorita se los coloco. El modo y la figura. Vamos a ver. Aquí está. Silogismo, modo y figura. ¿Qué vemos aquí? La figura. La figura es la forma en la que va a estar colocado el término medio en las premisas. Sabemos que el término medio puede estar en el sujeto o en el predicado de las premisas. Entonces, a esto se le llama la figura. Siempre se va a elegir la figura sobre la base de que la premisa mayor está en primer lugar y la menor está en segundo lugar. Por ejemplo, aquí tenemos el término medio es la palabra humano y en la premisa mayor está en el sujeto y en la premisa menor está en el predicado. Aquí vemos dónde está el término mayor, es la premisa mayor. Pero también puede estar en algunos casos en la premisa menor. Entonces ahí es cuando hay que invertirla y es una de las reglas que hay. Entonces, ¿cuál es la primera figura? El término medio está en el sujeto de la premisa mayor y en el predicado de la premisa menor. Ustedes lo que tienen que hacer es tener, pues antes se les pedía pues, memorizar la forma de dónde está ubicado el término medio para ver las figuras, pero ustedes ahora pueden tener el libro para auxiliarse. Una sugerencia, como les comentaba, para los que acaban de entrar después, algunos estudiantes se confían en que van a tener el libro para consultar y resolver el examen. Realmente no les va a dar tiempo de estar buscando todo en el libro. Por lo tanto, lo mejor que pueden hacer es estudiar y, en último caso, por ejemplo, verificar si quedó algo que ustedes hayan considerado que no lo colocaron bien, pero no confíen en que pueden estar consultando el libro porque no les va a dar tiempo para hacer el examen. Entonces, aquí tenemos la ubicación del término medio. Aquí está. Esa es la primera figura. Luego tenemos la segunda figura. En la segunda figura, el término medio está como predicado en las dos premisas. Ahí lo vemos. Predicado en ambas premisas. Nos damos cuenta que pueden ser juicios universales, particular. Ahí está. Luego tenemos la tercera figura. En este caso está el término medio como sujeto en las dos premisas. Ahí tenemos el ejemplo, término medio en las dos premisas. Vamos a ver la cuarta figura. Este está como predicado el término medio está como predicado de la premisa mayor y como sujeto de la menor. Ahí estamos. Ahí están. Predicado de la premisa mayor, sujeto de la premisa menor. También está el caso de las premisas invertidas, y es cuando la premisa mayor está en segundo lugar. Entonces, cuando la premisa mayor está en segundo lugar, hay que invertir el orden de las premisas. Y eso puede ocurrir en las figuras primera y cuarta. Ahí nos damos cuenta que el término mayor es mortal y está en la premisa menor. Entonces hay que invertirlas. Por eso es importante ubicar dónde está el término mayor, porque este siempre está en la premisa mayor y la premisa mayor está en primer lugar. Entonces, en este caso, observamos que está en segundo lugar, por lo tanto hay que invertirlas y
vamos a elegir ya la figura, la primera figura. Permítanme un momentito. Gracias. Entonces aquí tenemos la de las premisas invertidas, que puede ocurrir en la primera y en la cuarta figura. Luego tenemos, vamos a ver, el capítulo 10. En el capítulo 10, este es acerca de las falacias no formales. Entonces, ahorita se los voy a compartir. Recordemos que las falacias, ya vimos las falacias formales, que son las que están, ahorita me voy a ubicar la presentación, aquí está. Las falacias formales son las que tienen la forma de un silogismo típico, son las que acabamos de ver. Las falacias no formales, solo voy a ver, hasta ahorita veo sus comentarios, jóvenes, es que yo hablo desde el celular, pero tengo las presentaciones en la computadora, entonces no puedo ver al mismo tiempo, por eso no les había podido, se saltó la regla 7, sí, ahí siempre verifiquen, miren, hagan ustedes como una lista de chequeo para verificar que se haya cumplido, que se cumplan todas las reglas. Entonces, háganlo así y para que les vaya mejor en el examen, ¿verdad? ¿Desde qué capítulo será el examen? Según el normativo, es de todos, lo que vimos en todo el semestre, pero yo voy a enfatizar del capítulo 8 o capítulo 7 en adelante. Bueno, entonces, las falacias anteriores eran falacias formales, tienen la forma de un silogismo típico y es dos premisas y una conclusión. Las que tenemos ahora son las falacias no formales. Entonces, en estas falacias no formales, eh, vamos a, se van a caracterizar porque no tienen las dos premisas y la conclusión visualmente tan claras como en los razonamientos, en las falacias formales, porque aquí están presentes, el razonamiento está presente, puede ser en forma de un párrafo, y a nosotros nos corresponde buscar allí dónde está la falacia, que es el razonamiento, dónde está el razonamiento equivocado, que es en este caso la falacia. Por ejemplo, podemos ver aquí, en el caso que está ahí, que hay premisas, hay una premisa y hay conclusiones también. Ahí vemos dónde está la premisa y dónde está la conclusión. No siempre la conclusión va a estar al final. Es posible que esté en la parte superior o en medio. ¿Cómo lo vamos a saber? Muchas veces puede estar anunciado por palabras enlace, por ejemplo, por lo tanto, en consecuencia o de tal forma se puede afirmar que. Entonces ahí nosotros nos debemos guiar por el lenguaje, por las palabras que se utilizan para encontrar dónde está la conclusión. Entonces aquí vemos que hay dos razonamientos que presentan cada uno dos posturas diferentes a partir de una misma idea. Es decir, una misma información puede ser utilizada para argumentar o contraargumentar. Aquí nos damos cuenta que pueden haber argumentos falaces, por eso es tan importante que como profesionales siempre estemos muy alertas a la forma como se está transmitiendo la información y sobre todo en este tipo de falacias a las palabras que se utilizan para nombrar, para hacer los razonamientos. En las falacias formales únicamente teníamos como que aplicar una plantilla para ver dónde está el término mayor, el término menor, el término medio. Era
otra forma. En cambio aquí ya tenemos que estar muy pendientes de las palabras que se utilizan, dónde están los razonamientos, cuál es la conclusión, la tenemos que buscar, ya no está tan explícita como en el otro caso. En el, voy a, permítame un momento, se está acabando la batería, ahorita lo cambio. Bueno, entonces aquí tenemos que debemos estar más pendientes de buscar, de observar cuáles son las palabras que se utilizan para nombrar o expresar las ideas. Vamos a ver aquí cómo funciona la falacia. Hay argumentos eh, eh, que carecen de fundamento y nosotros los detectamos por las palabras que se utilizan para nombrar determinadas realidades. Si comparamos los dos argumentos que están en la pantalla, el de la derecha se está expresando con palabras que tienen más objetividad, mientras que en el de la derecha ya observamos palabras que tienen una connotación o un sentido más subjetivo, algo que se acerca más a una opinión o al deseo de expresarse negativamente o peyorativamente de alguien. ¿Y cómo lo vemos? Con palabras como ese par, la palabra individuos, ineptos, luego la expresión un extranjero a quien nadie quiere en su país. Entonces ahí es donde vamos viendo nosotros si si realmente hay un razonamiento válido y bien fundamentado o ya se está llegando a una conclusión de una forma que no tiene validez. ¿Cómo sabemos que no tiene validez? Primero, porque no apela a la razón, sino que apela al sentimiento. Este es una de las primeras características. ¿Y dónde vemos el sentimiento? En las palabras que utilizan. Por eso es tan importante que en estas falacias le prestemos mucha atención a las palabras, porque ahí es donde vamos a ver el sentimiento. Y la conclusión a la que se llega no está fundamentada en las premisas. ¿Cómo vamos a identificar el argumento falaz? Primero localizamos la conclusión. Esto es más cuando nosotros vamos a tener un razonamiento más extenso. Vamos a buscar la conclusión, puede estar al final o en otros puntos. Buscamos el indicador de conclusión. Luego buscamos las premisas y observamos si los datos que presentan las premisas nos permiten llegar a una conclusión válida y vemos la relación que se establece entre una y otra. Como ya les comentaba, se llaman no formales porque no presentan la forma de un silogismo típico. Son engañosas, ¿por qué? Porque a veces parecen correctos, parecen argumentos válidos y recurren al manejo emocional para persuadir. Estas son claves. Entonces, falacias formales tienen una forma específica, dos premisas y una conclusión. Mientras que las falacias no formales carecen de esa forma. Puede ser un párrafo y no encontramos estas dos, visualmente no están separadas. Manejo emocional, en las falacias formales, allí no podemos acudir al manejo emocional por la forma como están construidas. Término medio, término medio. Término mayor, no podemos decir, mira, esta palabra tiene una carga emocional. O sea, no nos sirve. Aquí vemos dónde están los términos, en qué lugar ocupan, cuál es la forma, cuál es la figura, nada más. En las falacias no formales ya tenemos que ver el manejo emocional, qué carga emocional están transmitiendo las palabras. Entonces, esas son diferencias. ¿Cuáles pueden ser? El argumento contra la persona. Cuando en lugar de debatir o rebatir un argumento que alguien haya expuesto, se ataca a la persona.
no a su argumento. Otro ejemplo, otra falacia es la de apelación a la fuerza o la amenaza. ¿En qué consiste? En que se puede de alguna manera emitir una amenaza. No siempre va a ser algo explícito, sino que puede ser algo oculto. Por ejemplo, si alguien nos dice, bueno, si vienen tarde, ya verán las consecuencias. O es una lástima que vengan tarde porque ya no podrán recibir los beneficios de tal. Entonces, allí es una amenaza. Leve podría ser, otras veces más explícita, pero ahí es donde la vemos. Otra de las falacias es la ignorancia. Aquí a lo que se alude es a la negación. No se puede demostrar algo porque nadie ha dicho que es lo contrario, o al revés, no se puede decir que algo es válido porque alguien ha dicho que sea cierto. Entonces es un razonamiento que no tiene ningún fundamento porque está basado entonces en una negación. Ahí lo vemos. También está la apelación a la misericordia, que es cuando se trata de mover al sentimiento, al corazón, apelar a la buena voluntad o alguna característica de la persona. Entonces, en lugar de argumentar algo sólido, se acude a algo emocional. No, cuando no hay argumentos, entonces pensemos, imaginemos que hay dos personas que están discutiendo y alguien se queda sin argumentos, entonces podría decir, ay, es que tú nunca me entendés o tú nunca me escuchás. Ahí estamos ya recurriendo a una falacia, porque en lugar de seguir argumentando, ya no sabemos qué decir, entonces se va a mover a la piedad, a mover a lástima. Entonces la otra persona se va a empezar a preguntar, pero ¿será que yo nunca entiendo? Entonces ahí ya se está rompiendo el argumento. Se apela a la misericordia. Apelación al pueblo se refiere a que se apela a lo que cree la mayoría, lo cual no tiene por qué ser cierto, pero se presenta como si fuera algo cierto, que toda la población cree en algo y por eso es válido, aunque no sea cierto que todos creen. Se basa entonces en creencias populares y no en factores de causa o efecto. Luego tenemos la apelación a la autoridad. Aquí, en este caso, es una apelación a una falsa autoridad, porque si nos referimos a alguien que sí tenga peso en su área, pues está bien, pero aquí nos estamos refiriendo a alguien que no tiene eh, realmente credibilidad en un área determinada. En el caso que vemos aquí, eh, se sostiene una afirmación de que se apoya a un presidente, pero quien opina eso no tiene la solvencia para poder opinar esto. Podrá ser una autoridad pues podría ser en algún área que no conozco, pero no va a ser la fuente más adecuada. Es apelación a una falsa autoridad, no es una autoridad. La pregunta compleja se produce cuando no queda, llevan implícitas una afirmación o algo oculto. En el primer caso, ¿por qué los chapines somos tan alienados? Ahí ya se está afirmando que los chapines somos alienados. En la segunda, ¿debo obedecer a los sabios o a mi padre? Ahí ya se está respondiendo, ya se está afirmando implícitamente que yo tengo que obedecer. En la otra, actúo según mi propio criterio, mi propio interés o el de la justicia. Entonces, allí ya se está implícitamente afirmando que yo tengo primero un interés, o sea, que ya tengo alguna razón para actuar de una determinada manera. Entonces, son razonamientos falaces. Causa falsa es cuando se atribuye una causa equivocada o algo que no haya sido demostrado. Solo porque, o sea, no hay fundamentos para llegar a esta afirmación. Es una causa que es falsa. La generalización imperfecta es cuando se atribuye una característica observada en un elemento a toda la clase entera. Por ejemplo, imaginemos que en los primeros días del primer semestre del año pasado, la mayoría de compañeros llegaba tarde a la sección ñ, por ejemplo. Entonces yo decía, bueno,
como llegaban tarde un grupo, yo decía, bueno, es que toda la sección ñ siempre llega tarde. ¿Por qué? Porque un grupo tenía esta característica y yo generalicé, hice una generalización imperfecta y por eso llegué a afirmar eso. Entonces, aquí tenemos capítulo 10. Vamos a pasar ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí vamos a ver el de los principios de la dialéctica. ¿Cuántas series? Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo tendrá para realizar el examen? Son alrededor de 45 minutos. El examen va a ser en Classroom, entonces pues vamos a regresar a como estábamos trabajando antes. Por el momento todavía no está habilitada la plataforma, lo cual no es por, o sea, eso, la plataforma, aunque es de la facultad no la maneja. Nosotros solicitamos la creación de los salones, o sea, hay que solicitarlo todo. Y entonces cuando ya lo crean, ya podemos nosotros proceder, pero si no lo han creado y eso, o sea, no, en la facultad no están las personas que crean los salones, eso hay que solicitarlo a la red de apoyo digital docente, entonces no es algo nuestro. ¿Cuántas series tiene el examen? Tendrá aproximadamente, posiblemente tenga 5 o 6 series. Sí, permítame, voy a ver. Que me pase un capítulo, permítanme un momentito, porque si vienen todos. Permítanme un momentito, voy a buscar dónde está. Ahora sí, aquí está ya el capítulo 11. Si bien, bueno, aquí se habla acerca del conocimiento. Vamos a avanzar un poco rápidamente para ver cuáles son los grados del conocimiento. De acuerdo con Kant, los grados de conocimiento es la opinión, la creencia y el saber. ¿Cuál es la diferencia?
En la opinión es lo que cada persona considera como verdadero, aunque no esté seguro, pero como es su opinión, es válido. Es el grado inferior del conocimiento. Este carece totalmente de rigor porque es algo eh, totalmente personal y que alguien haya emitido eh, con la información que haya encontrado. Todos lo pueden decir, desde luego. Hay distintas opiniones, unas más válidas que otras, esto depende del sustento con el que se presente, pero es una información. Como aquí estamos enfocados en el conocimiento científico, eh, de una opinión, siempre y cuando esté bien fundamentada, ya se podría partir para un estudio más profundo. Por otro lado, la creencia es cuando el sujeto ya está convencido de la veracidad de un argumento. Eh, no lo puede justificar igual de forma lógica y no suele resistir mayor cantidad de críticas, porque carece también de solidez. Mientras que el saber que es hacia donde buscamos llegar, este ya es objetivo, es el que le interesa a la ciencia. Y aquí el, es importante que también entonces sea sólido y demostrable. Tenemos los elementos del conocimiento, que son el objeto y el sujeto y la representación. El objeto es la realidad a la que se refiere el conocimiento. No tiene que ser necesariamente algo con existencia material. Así podemos estudiar, por ejemplo, los astros, eh, no astrología, astronomía, estamos estudiando los astros, pero también se puede estudiar algún comportamiento humano, o sea, no tiene que ser algo que tenga existencia material. Perdón, cerré la presentación. Ay, Dios mío. Luego habíamos visto el objeto. Eh, se distingue entre la realidad objetiva y la realidad interna, aquí. Luego tenemos el sujeto, que es el que conoce, el que aprehende o se apropia o hace suyo algo distinto de sí mismo. En el caso del ser humano, podemos ser a la vez sujetos y objetos del conocimiento. Sujetos cuando nosotros buscamos conocer y somos objetos cuando nosotros somos estudiados a la vez. Como sujetos, nosotros podemos abordar la realidad, dotarla de un significado, analizarla, dividirla, fragmentarla para poder estudiarla. La representación ya es el conocimiento en sí mismo, pero no es la realidad, sino que lo que se conoce de ella. Los seres humanos tomamos información de la realidad, eh, la procesamos, la absorbemos, eh, la procesamos, creamos conceptos de esto y lo comunicamos a los demás por medio de signos. ¿Qué signos? Los signos lingüísticos en la mayoría de los casos. Los signos son los que nos ayudan entonces a nombrar el mundo, nos ayudan a darle existencia a los objetos que nosotros aprendemos. Por eso se dice aquí que el ser humano traduce información de la realidad en conceptos. Observamos una realidad, la conceptualizo y luego ya la puedo transmitir por medio de signos. Luego tenemos las características del conocimiento, que es acumulativo, perfectible y perenne. Acumulativo quiere decir que se va almacenando. Con los nuevos saberes, un nuevo saber llega a otro nuevo saber y otro, es decir, se va acumulando. Hay saberes que se descartan porque ya se descubre que no eran válidos, pero se va guardando. Esa es la característica del conocimiento que nos permite a la vez revisar los anteriores. Incluso el conocimiento que es descartado en algún momento fue útil y nos sirvió para poder seguir avanzando. Por eso son tan importantes los saberes previos. Otra característica es que es perfectible, es decir, que puede ser perfeccionado. Lo que sabemos no es algo que se quede, no está, digamos, escrito en piedra o algo que no pueda modificarse, sino que siempre se puede mejorar. Eh,
cada vez que nosotros estudiamos, es por eso cuando estamos estudiando es porque consideramos que podemos perfeccionar nuestro conocimiento, es por eso perfectible. Y perenne, ¿por qué? Porque en cada momento se van a descubrir cosas nuevas, siempre se está conociendo. Es algo que no va a detenerse o que va a terminar. Luego teníamos, se mencionaba la importancia del lenguaje. Y aquí entraba también el conocimiento intersubjetivo porque es algo que se construye entre sujetos. Es importante porque a través del lenguaje nosotros aprendemos, conceptualizamos la realidad y al conceptualizarla ya podemos transmitirla, la podemos compartir y a la vez recibir también la información que alguien más nos pueda proporcionar. Voy a ver aquí. ¿Qué más? Ay. Vamos a pasar al último capítulo. Voy a ver qué preguntas habían formulado. Por ahí vi unas preguntas. La zona que acumularon en el semestre sí la tienen para su examen. Solo por favor tomen en cuenta. Ustedes acumularon una zona, por ejemplo, acumularon 35, 40 y en el examen final sacaron 15. Algunos estudiantes piensan que a la zona se le suma la nota los puntos que sacaron en el examen final. Ahorita voy, Diego. Sin embargo, ustedes únicamente entran con la zona sin los puntos del examen final. Entonces, entran con la zona, no con los puntos del examen final. La zona es aparte. Ahorita ustedes parten únicamente de la zona para aprobar el curso. Para poder reconocer mejor el tipo de conocimiento, tenemos si es creencia, si es opinión, creencia o saber, no sé si es por ahí la pregunta. La opinión es simplemente algo que puede en muchos casos carecer de fundamento. La creencia es cuando ya pueden también estar generalmente involucrados, vamos a ver, ya, acumulativo, perfectible y perenne. Por ejemplo, acumulativo es porque el conocimiento se acumula. En este momento, por ejemplo, cuando estamos en este repaso, ustedes tienen un conocimiento acumulado acerca de lo que estamos hablando. Entonces aquí está todo el conocimiento almacenado. Ustedes lo tienen acumulado y por eso lo que estamos haciendo es únicamente recordar. Pero este hecho, ese es el acumulativo. Perfectible es que puede ser perfeccionado. Y lo que estamos haciendo es perfeccionándolo. Pero ¿por qué lo podemos perfeccionar? Porque ya lo teníamos acumulado antes. Entonces lo acumulamos, por eso estamos aquí. Lo estamos perfeccionando a través de recordar algunos aspectos y de incorporar otros que habíamos olvidado. Y perenne, porque es algo que es continuo. O sea, siempre es un proceso que es continuo, que no va a terminar porque siempre se va a acumular más y más conocimiento. Es algo que no tiene fin, digamos. Podríamos decir, mire, yo aprobé el curso de filosofía y ya no voy a acumular, ya se acabó. Pero no es así, porque este curso a usted le va a servir como base para otros cursos. Entonces, lo va a seguir ampliando, mejorando, o sea, no va a terminar es un proceso que no termina, es un proceso perenne, a eso se refiere. No sé si ahí me explico, compañero. Por último, tenemos los principios de la dialéctica. Con gusto, Diego. Recordamos que la filosofía dialéctica es crítica. No se conforma entonces con lo establecido, sino que pretende ubicar una realidad en su contexto y establecer conexiones. Y ahorita vamos a estudiar entonces los principios fundamentales de la dialéctica. Uno de ellos es el cambio incesante. ¿A qué se refiere el cambio incesante? A que el mundo es producto de cambios que nunca
paran. Siempre el cambio es algo que nunca, el cambio es constante, nunca se detiene. ¿Qué cambia? Cambian las ideas, cambian las personas, cambian los lugares. Eh, si nos damos cuenta, ahorita está a punto de anochecer. eh, Se produjo un cambio del día a la noche. Van a pasar las horas y va a ser de nuevo el día. Entonces es un cambio incesante. Las personas cambian, las ideas que ustedes tenían acerca de lo que recordaban del curso de filosofía antes de iniciar, digamos, a las 5 de la tarde, ahorita ya tienen otras ideas. Entonces es un cambio constante. ¿Para qué nos sirve este cambio incesante? Para revisar el nuevo conocimiento y que surjan nuevas ideas. Es un cambio incesante. Eh, Luego tenemos la concatenación universal. ¿A qué se refiere? Que todo está encadenado, nada existe aisladamente. Eh, el, si una de las partes no funciona, entonces se va a afectar a las otras de alguna manera. Por ejemplo, para poder estar en este momento, nosotros tuvimos que tener disponible internet, tiempo, un espacio para estar conectados. Entonces, es la suma de todas las partes. Si tenemos internet, el tiempo y el espacio y un dispositivo para conectarnos, aquí estamos. Pero ¿qué hubiese pasado si tenemos tiempo, tenemos el espacio, tenemos un dispositivo, pero no tenemos internet? Entonces, si viene compañera, entonces, ¿qué pasa? Falta una parte y cada pieza depende de los demás eh, para que funcione a cabalidad. En el caso del pensamiento científico, se refiere a que se analice un fenómeno y va a ubicarse en el contexto de todas sus relaciones. Otro ejemplo, cuando se dice que, imaginemos, el éxito del estudiante Juan Alfonso lo debe exclusivamente a sí mismo, a su esfuerzo personal. Sin embargo, no se toma en cuenta que para que él haya llegado a poder tener éxito, primero tuvo que haber, sus padres, por ejemplo, le pagaron los estudios, tuvo acceso a B, C y D. Entonces, él no es casual, no es obra de una magia que él haya llegado ahí. O sea, tuvo que existir una serie de factores para que, que llegara a ese punto. Otro ejemplo, cuando se dice como en el ejemplo que estaba en el examen, que el presidente tal pretende, con la pena de muerte va a terminar con la delincuencia. Sin embargo, la delincuencia no es un fenómeno que se manifieste de la nada. Hay muchos factores que llevan a que este fenómeno se produzca. Entonces, si solo se ataca el final, esto no va a significar que se haya llegado a una solución, porque todo lo que condujo a que una persona sea delincuente sigue pasando, porque todo está encadenado, o sea, concatenación universal. Luego tenemos la unidad y lucha de contrarios. En todo lo que existe van a coexistir los opuestos, es decir, uno presupone al otro. Por ejemplo, la noche presupone la existencia del día, porque llegamos a la noche porque antes hubo un día. Sabemos que sentimos frío porque ya conocemos cómo es sentir el calor. Sabemos qué es estar alegre porque conocemos también qué es la tristeza. Eh, las ideas entonces se van a presentar como parejas de opuestos. El significado de una va a depender y a generar el significado de la otra. El, el hecho de que ambos coexistan es como una lucha perenne entre ambos y es lo que genera cambios. Eh, Pensemos en el conocimiento. Hay un conocimiento A y un conocimiento B. La lucha entre ambos es lo que va a generar los cambios, lo que se va a descubrir, lo que se va descubriendo. Eh, en el conocimiento, entonces, una idea nueva se puede oponer a la anterior, la sustituye, pero luego surge otra idea nueva y así sucesivamente. Y en la lucha, unidad de lucha de contrarios, también hay un cambio incesante. Los cambios se producen entonces porque uno venció al otro y
Para conocer la realidad hay que analizar cuál es esta lucha de opuestos que se da para saber el camino que podrán tomar determinados acontecimientos. Bueno, entonces, jóvenes, por aquí capítulos 8 al 12 principalmente, pero para llegar al responder efectivamente al capítulo 8, sí necesitan estudiar los capítulos anteriores, pero básicamente va a ser a partir del capítulo 8. A partir del capítulo 8. Bueno, entonces, jóvenes, espero que, no sé si tienen alguna pregunta. Vamos entonces, jóvenes, a detenernos aquí. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Perdone, solo una consulta. El examen final del año pasado, usted nos lo hizo por Moodle, pero ahora aclara usted que va a ser por Classroom. Sí, mire, lo que pasa es que hasta la semana pasada no tenemos todavía acceso a la plataforma Moodle. Entonces, eso no depende de la facultad, sino de otras instancias que son las que nos dan ese espacio para trabajar. Entonces, mientras no tengamos acceso a Moodle, no podemos, yo no les puedo decir, miren, entren, ahí está el examen, porque eso era lo ideal, que ustedes entraran a Moodle a hacer su examen. Pero según se están dando las cosas, no tendremos acceso pronto a esta plataforma. Por lo tanto, el examen será en Classroom. Si a última hora nos dan algún cambio, pues se les va a informar. ¿Cuánto tiempo? Mire, si ustedes, el examen es el miércoles, como es autocalificable, eso, pues la misma noche o al día siguiente ya tengo los resultados. Muchas gracias, licenciada. Con gusto. Bueno, entonces, compañeros, si no tienen alguna otra pregunta, entonces nos vamos a quedar aquí y espero que les haya sido de utilidad el repaso. Es sobre 30, el examen es sobre 30. Ajá. El examen es sobre 30, ustedes entran con los puntos de zona y vale 30 puntos. Con todo gusto. Con gusto, jóvenes, entonces espero que les haya sido de utilidad, que les vaya muy bien en el examen. Por favor, estudien, prepárense bien, no se confíen por el hecho de que puedan tener su libro a la mano, prepárense bien, repasen y nos vemos entonces el miércoles. Yo igual voy a estar conectada a esa hora, pendiente de cualquier situación que pueda darse. Por favor, si hay alguna situación con el examen, me escriben en Facebook, por favor, no me vayan a escribir en Classroom, sino que en Facebook ahí me escriben. La zona sí se suma al examen. Usted entra al examen con la zona, pero no le tiene que sumar la nota de su examen final, porque algunos estudiantes es lo que creen. Usted entra al examen con su zona, no sin sumarle la nota del examen final, solo con la nota. Ajá. Entonces, compañeros y compañeras, nos vamos a quedar aquí. Que tengan todos muy feliz tarde y que a todos les vaya muy, muy bien en el examen, compañeros. Feliz tarde a todos. Nos vemos. Muy amable, licenciada. Muchas gracias.